Lunes 22 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario ABC, Diario Córdoba, Diario El Día. Como cada lunes está con nosotros Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, José Luis, buenos días. Director, como saben, del diario ABC de Córdoba. Lunes, como cada vez que viene Paco, tenemos noticias más bien de redacción que de agenda, porque no hay habitualmente demasiadas agendas el fin de semana, aunque sí temas recurrentes y concurrentes que iremos viendo en este despiece. Empezamos por el decano, si les parece, por el diario Córdoba, que habla de una estadística. La llegada de inmigrantes, titula 5 columnas, se frena y suben los refugiados. La crisis redujo la población procedente de otros países. Bueno, estadística simplemente, y además una estadística que no es de ahora, sino que es una tendencia que se va anotando prácticamente desde que comenzó la crisis. Sí, bueno, siempre, lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? Córdoba no es un territorio que ni siquiera en los momentos más bollantes de la economía pues fue un faro de atracción importante para la población inmigrante. Yo creo que en Córdoba capital en concreto, o en toda la provincia, apenas se ha representado en una horquilla del 3 al 5%, sí, digámoslo así, en los mejores momentos. Y evidentemente, digamos que de las primeras consecuencias que tuvo la crisis económica no solo fue que muchas familias se quedasen con sus miembros en paro, sino que estas familias, estas personas, tuvieron que abandonar la estancia aquí en España y en Córdoba y marcharse o bien a sus países de origen o a otras ciudades o puntos de España donde la economía todavía aguantó un poco mejor ese azote de la crisis. Y en estos momentos la fotografía estadística que ofrece la ciudad pues sigue siendo de una baja presencia de población inmigrante, y podríamos decir que por colectivos o por grupos de personas según el país de procedencia o de origen, digamos que el número más mayoritario lo representan los rumanos, después creo que son los marroquíes y los chinos, que sí, evidentemente es curioso porque a lo largo de estos años ha sido uno de los grupos de población inmigrante que ha ido aumentando paulatinamente su presencia tanto en la capital como en la provincia. Curioso la inmigración china. Había que profundizar mucho en este asunto, porque provienen todas unas comarcas concretas, se conocen, unos invitan a otros a que vengan. Es muy curioso el tema de la inmigración china. Son muy organizados en ese sentido, ya sabemos su manera de trabajar, su manera de estar en la ciudad, un poco siempre acompañada de ciertas leyendas urbanas y de una difícil explicación en algunos aspectos, ¿no? Aunque luego es verdad que es una población que uno ve integrada en los colegios y resulta hasta simpático cuando uno entra en los típicos establecimientos que regentan a estas personas, como los más pequeños de la casa tienen un marcado acento cordobés a la hora de hablar, ¿no? Y ejercen de traductores de su propia familia. Sí, es bastante curioso el fenómeno inmigrante chino, es bastante curioso. Bueno, seguimos avanzando. La portada del diario El Día, también a 5 columnas, habla de otra estadística, en este caso de los Erasmus. Titula: más de 550 alumnos de la Universidad de Córdoba logran la beca Erasmus este curso. Italia sigue siendo el destino preferido de los universitarios cordobeses, seguido de Francia y Portugal. Países muy cercanos. Muchas veces se ha cuestionado la eficacia del programa Erasmus, que nació casi como un programa de aprendizaje de idiomas, de intercambio cultural, que casi los estudiantes, algunos de ellos lo toman como una especie de premio de fin de carrera, de viaje de estudio. No sé hasta qué punto realmente tiene eficacia en el campo del aprendizaje, de la docencia. Bueno, yo creo que hay una balanza con aspectos positivos y negativos. Yo creo que personalmente son más positivos o prevalecen más los positivos que los negativos. Bien, es verdad que también sobre este fenómeno hay muchos, no voy a decir prejuicios, pero sí lectura negativa en cuanto a la eficacia y la utilidad, ¿no? Mucho se piensa que son meses de vacaciones, meses de juerga, por decirlo de alguna forma, en una edad tan maravillosa como la universitaria. Pero sí es cierto que este programa, que se implantó en España hace 30 años, se ha cumplido hace poco, ha permitido pues que las generaciones más jóvenes empiecen a salir fuera de nuestro país, que siempre es una experiencia personal muy importante, empiecen a tener contacto con otros estudiantes, sobre todo en el aspecto idiomático. Bueno, como todo, hay estudiantes que lo han aprovechado, han aprobado, pero yo creo que trasciende más la experiencia personal, el intercambio y sobre todo una especie de avanzadilla y de prólogo de lo que puede que después le haya ocurrido, y es que se hayan tenido que ir a vivir y a trabajar fuera de su país, ¿no? Con lo cual no está de más nunca tener esta experiencia. Yo creo que es positiva, que a lo largo del tiempo ha ido creciendo para los universitarios cordobeses.
y aunque ha habido algunos problemas en los últimos tiempos en cuanto a la financiación, también por los ajustes presupuestarios y en cuanto a la partida de dinero que tanto el Gobierno como la Junta aportaban, yo creo que sigue siendo una experiencia y un programa interesante que a lo mejor hay que repensar, que reorientar, que buscar nuevos países o buscarle una mayor utilidad práctica, pero que en líneas generales me parece que ha sido y es muy positivo. Yo también coincido en que es enriquecedor en cualquier caso, sí, y que habrá que afinar un poquito, porque es verdad que hay cosas que son a veces incomprensibles dentro de la efectividad o del objetivo final de que tenía el Erasmus, pero en cualquier caso más positivo que negativo. Quizá a lo mejor algo más de control, sí, quizá, o unas directrices previas que luego se vayan supervisando y controlando, pero en líneas generales positivo. El titular, el ABC trae algunos temas locales en la portada, por ejemplo, titula "La Junta castiga", entre comillas ese verbo, "la Junta castiga con menos ciclos de FP a la concertada. Cada año se dan menos títulos pese a la demanda". Bueno, yo no sé, los datos son los que son, seguimos hablando de estadísticas, son números, pero hay veces que también la concertada a lo mejor tirar por elevación, ¿no? O siempre se le ha acusado de eso, que pido 20, segundo que me van a dar 10 y luego me dan 4. Bueno, pero yo creo que aquí hay varias lecturas. La primera, la información que publicamos hoy está basada en datos de la Junta de Andalucía. Es una evolución desde el curso 2012 hasta el curso pasado, 2016, de las unidades de los cursos de formación profesional en grado medio y grado superior que tiene cada provincia en Andalucía. Explorando los datos, las lecturas que nos salen son que, bueno, la situación de Córdoba respecto a la media, bueno, está ahí, en esa media, no hay ningún desbarajuste que sea llamativo, pero sí es muy llamativo que ha ido creciendo en el apartado público y ha ido decreciendo en el apartado concertado. La formación profesional cada vez se demanda más, cada vez es más útil, cada vez los discursos políticos se orientan más a hablarnos de la necesidad de una formación profesional incluso básica, que es la última que se ha implantado, la dual, con el modelo alemán de ir compatibilizando práctica en empresas con la formación, sobre todo porque permite definir mucho mejor qué puestos de trabajo son los que demanda el mercado y cómo podemos formar a los jóvenes para que encajen mejor en ese mercado laboral. ¿Qué ocurre? Es verdad que en proporción los centros concertados son menores que los centros públicos. Y también es verdad que los centros concertados han ido abriendo un abanico de oferta educativa que incluye la formación profesional y que continuamente y desde hace muchos años, en algunos casos en Córdoba, hay centros de una larga trayectoria en la formación profesional, han ido solicitando estos cursos. No se nos puede olvidar aquí una cuestión política que se ha reseñado en los últimos años de manera muy sobresaliente. La Junta de Andalucía le ha acercado, le ha limitado el marco de actuación a la enseñanza concertada. Hace año y medio vivimos una crisis, por decirlo de alguna forma, porque la Junta de Andalucía apretó las cuerdas, apretó las clavijas en este sentido y puso en solfa algunos conciertos de una enseñanza que, por otra parte, es fundamental para la Junta de Andalucía. Sí, yo me parece razonable que la Junta de Andalucía defienda la enseñanza pública, que son sus centros, que es su red, la que pagamos todos, entre otras cosas. Pero no debe dejar ni castigar por cuestiones ideológicas, por cuestiones de sesgo ideológico o religioso, a una parte de su sistema de enseñanza que es fundamental. O sea, si ahora mismo le quitásemos el 20 o el 30% que la enseñanza concertada representa en Andalucía, la Junta de Andalucía no podría costear, ni mantener, ni poner en marcha ese trozo de pastel de la educación que representa la concertada y para la que además resulta más barata a la Junta de Andalucía que no tener que construir todos esos centros y mantener todos esos profesores. Yo creo que si se trata de cuestiones técnicas, educativas meramente, bueno, siempre habrá unas razones y unos argumentos que se puedan discutir, pero si es un sesgo ideológico en igualdad de condiciones y además son centros que, ponemos algunos casos en la información, llevan unos años, muchos años de trayectoria y experiencia, pues no se puede entender bien. Quizás aquí la única pega que se puede poner aquí es que es cierto que la educación pública la paga la Junta, también paga la concertada, sí, y sin embargo luego no se someten a todos los criterios que tiene la pública. Hablamos de segregación por sexo, a lo mejor en algunos casos, bueno, pero incluso de hablar de la ideologización. Hay colegios concertados que son muchos de confesionales, también en ese sentido. Efectivamente, primero hay que todos esos centros que son de educación diferenciada no son concertados, porque uno de los digamos, de los requisitos que hay para concertar un centro de la Junta de Andalucía, evidentemente, no es la educación segregada. Eso lo ha ido, digamos,
quitando del programa. O sea, ahora mismo la mayoría de los centros concertados que tiene la Junta de Andalucía no tienen esa premisa, porque además está pleiteando continuamente con ellos. Es verdad que también en la concertada no todos los centros son de ideario católico. Hay centros que son aconfesionales, representan un porcentaje más minoritario, pero también son centros, y en Córdoba existen, que ofertan esos cursos de formación profesional, ¿no? y que pueden verse también castigados, entre comillas, en ese sentido. Luego ya en la mayoría de los casos se rigen por las coordenadas que plantea Educación. Es verdad que la Junta de Andalucía paga a los profesores que tienen estos centros, pero luego el mantenimiento de esos centros, lo que cuesta la calefacción, la luz, todo lo demás, pues corre por cuenta de esos centros, ¿no? y de los padres de los alumnos que van a esos centros. Bueno, vamos a seguir avanzando. La foto. El diario Córdoba trae una foto, firma Sánchez Moreno, de un grupo de chicos, de jóvenes que están emprendiendo. El titula Silicon Valley, singular centro para emprender. Es una chalet del Carmen, creo que le llaman. Nos han juntado estos chavales, una especie de crowdfunding, una especie de coworking, trabajo colaborativo en definitiva, que parece que es un poco el futuro de la juventud. Hasta antes se hacía un poco para empezar, incluso hay gente que lleva 15 días, 20 años, que no consigue soltarse de ese trabajo colaborativo, que es muy interesante, pero casi cuando es forzado menos interesante. Yo diría que es un presente en Córdoba. Nosotros, cada vez que hemos tenido ocasión de acercarnos un poco a los sectores emergentes, que se le llama, al sector de innovación, desarrollo e investigación, digamos esas incubadoras que se llaman, que hay en Rabanales 21, pues es que es la nueva manera de trabajar, el nuevo mercado laboral, la nueva economía del presente. Ya ni es del futuro y, por supuesto, menos del pasado. Y casi todo está emparentado a un prototipo de joven, formado, que tiene además plena conciencia de que puede que fracase en sus 5 o 6 primeros intentos hasta que cuaje una idea, de esa manera colaborativa de trabajar, de que no hay un espacio físico permanente en el que tú trabajas, y que con un ordenador portátil tú puedes estar trabajando en tu casa, en tu oficina o en cualquier otra parte del mundo, que trabajas además para un mercado abierto, no para un mercado local, que puedes estar trabajando desde ese chalet del Carmen para Indonesia o para Estados Unidos perfectamente. Es el nuevo mundo y es la nueva economía, y este sector emergente, estos jóvenes, van creciendo poco a poco. Quizás no se les está prestando demasiada atención todavía y debiéramos poner más el foco en ello, porque, entre otras cosas, es la manera de retenerlos y de que estén en Córdoba, que no es precisamente una ciudad que pueda alardear de un mercado laboral con un nivel de formación en sus recursos humanos muy elevado, muy aceptable. Es una de las grandes losas y de los grandes lastres que tenemos parados muy poco formados, que además cuando intentan entrar en el mercado laboral pues solamente pueden aspirar a unos determinados puestos de trabajo que son para personas con poca formación, con lo cual se crea un círculo vicioso. Sin embargo, aquí tenemos un entramado de personas muy bien formadas, muy bien preparadas, con otra mentalidad, sabedores de que les va a tocar cambiar de trabajo cada 6 meses, no como la mentalidad que a lo mejor ha imperado hasta ahora, de que tu trabajo podría durar 10 o 20 años, y que son necesarios para darle un giro a nuestra economía y sobre todo para estar más presentes en el tipo de economía que impera hoy y que va a imperar a partir de ahora. Pasa que quizás, Paco, este tipo de autoempleo, de emprendimiento, no consigue estabilidad económica hasta muy tarde, y eso hace que la familia, los jóvenes tarden mucho en crear su propia familia, en independizarse, emanciparse, y retrasa. Tenemos problemas del baby boom o de la natalidad, ¿no? Esto quizás haya que acostumbrarse, pero nos va a costar el salto hasta llegar ahí, un salto incluso demográfico. Sí, probablemente, porque una cosa va pareja a la otra. Tú antes, si tenías un trabajo y procurabas encontrarlo pronto y con cierta estabilidad, uno de los primeros pasos que daba era o comprarte una vivienda o casarte, ¿no? Te emancipabas de alguna forma. Ahora es al contrario, pero no sé muy bien diferenciar, y creo que la crisis ha retenido también ese proceso de emancipación, porque los jóvenes cuesta cada día más emanciparse. Es verdad que primero se piensan casarse o no se casan, lo hacen más tarde, tener hijos se hace más tarde porque o no se quiere o cuando se quiere no se puede, y efectivamente este tipo de trabajo, este tipo de empresas
que empiezan con muy poquito, requieren de una inversión, de que llegue algún fondo, de que llegue algún empresario, de que les guste la idea, de que pueda invertir. Por eso decía antes que son jóvenes que están preparados y saben que van a tener que fallar muchas veces hasta que encuentren y den con la tecla de su idea, y eso evidentemente todo eso suma un tiempo que retrasa todo lo que es la puesta en marcha de un proyecto vital, ¿no?, de una familia. Evidentemente son los nuevos tiempos que nos está tocando vivir y que dificultan, por ejemplo, o tienen unos efectos colaterales en el aspecto demográfico. La otra foto que nos queda en la portada es para el diario El Día, una foto que firma Sánchez Ruiz para la Copa Cova, que bueno, se celebró este fin de semana en Pozo Blanco. Es una deporte base y bueno, y parece interesante, en este caso es la fase de provincial, creo, la de Pozo Blanco. Sí. Bueno, es una cita que se ha hecho un clásico también, la de la Copa Cova. Sí, Cova lleva unos años apostando por el deporte infantil, por vincular evidentemente la salud, sus productos saludables, al desarrollo de actividades deportivas y lúdicas para los más pequeños, y bueno, siempre es una actividad muy elogiable y un proyecto muy bonito que ha conseguido embarcar a toda la región, a toda la comunidad. La foto que nos queda es la portada del ABC, que bueno, es para el Papa, que está, creo que en este caso en Perú. El Papa contra la corrupción, la política está enferma, dijo el Papa ayer en Perú. Yo de esta gira americana del Papa Francisco, quizás lo que haya sido más noticioso es que América Latina no es tan cristiana, tan católica, perdón, o como parece, o ha habido crítica, ha habido muchas protestas, ha habido incluso quema de iglesias en Chile. Sí, digamos lo que el continente americano, sobre todo determinados países, que sí son de una base católica muy importante, hay algunos mucho más matizados que otros, hay unos de un peso y un histórico mucho más que otros. No era un viaje fácil para el Papa, que ha sido muy protagonista, como suele ser, en el buen sentido de la palabra. Es decir, a mí personalmente el Papa Francisco además es un personaje que me resulta interesantísimo y no ha dejado de dar puntadas sin hilo en cada sitio en el que ha estado, con gestos, con frases, enganchando mucho a la gente joven. Recuerdo una de sus intervenciones que apelaba con letras de un grupo de rock argentino que está de moda e intentaba llamar la atención de los más jóvenes. Pero sin lugar a dudas ha sido un viaje difícil porque hay zonas de América Latina donde efectivamente el catolicismo pues no es que esté en crisis, pero sí es verdad que no tiene el tirón que ha tenido en décadas anteriores, ¿no? Y yo creo que de ahí el prolongado viaje y la presencia en diferentes países, ¿no? que ha sido la verdad muy cansado, me imagino, y muy intenso el viaje del Papa Francisco. Es un Papa que se moja bastante, lo hizo con los rojiñas, lo ha hecho con los mapuches, sí. Con la pederastia también. Y muy autocrítico, efectivamente. Sí. Hoy, como señalamos en la portada de ABC, ha estado muy presente todo el tema de los abusos sexuales y no le duele en prenda, evidentemente, en ser el primero en denunciar, en ser el primero en pedir perdón y en seguir toda esa clase de gestos que son los que están ganando muchos enteros para la Iglesia Católica, como la visita que hizo a la cárcel de mujeres, que es la primera vez que entraba en una cárcel de mujeres, en fin. Yo me parece que es muy atractivo, muy revelador y muy necesario esa amalgama de mensajes y de gestos que el Papa viene haciendo. Nos quedamos en ABC, titula el diario de Vocento, el sindicato AMPE recoge 15 casos graves de violencia contra profesores. Ya una semana pasada en la que han ido apareciendo distintos casos de agresión a profesores, agresiones físicas, psíquicas, verbales, agresión entre alumnos, acoso escolar. Parece que la comunidad educativa está alzando la voz porque hay un momento en el que quizás haya que decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo me gustaría destacar tres cosas muy rápidamente. La primera, hoy mismo hemos conocido el asesinato de 2 personas mayores en Bilbao a manos de 2 menores de 14 años. Sí. Vecinos, por cierto. Me parece auténticamente revelador el grado en el cual la violencia está presente hoy en nuestras vidas, está presente además en el ámbito de los menores. Eso por ahí. En segundo lugar, hemos tenido la semana pasada una polémica muy reveladora, pero demasiado recurrente últimamente, de cómo en Andalucía al final lo anecdótico se está convirtiendo en lo importante, ¿no? Me refiero a la campaña del Instituto Andaluz de la Juventud y a la campaña del Instituto Andaluz de la Mujer sobre el piropo, ¿no? Y comparar al hombre con la mujer, que se suma un poco a esa serie de campañas que intentan decirnos cómo tenemos que comportarnos y actuar, y yo echo en falta campañas verdaderamente importantes, por ejemplo, en el apartado de la educación. O sea, yo echo de menos una campaña seria, fuerte, potente, con dinero, con sentido,
en el ámbito de la educación. ¿Para qué? Para concienciar a los padres, para concienciar a los hijos, para concienciar a los docentes de que ya está bien de la violencia en las aulas, de la violencia, del acoso entre alumnos, de la violencia y el acoso ante los docentes, que han perdido totalmente la relevancia y la autoridad que han tenido siempre y se han convertido en muñecos de trapo, porque además la Junta de Andalucía considera a los padres como auténticos consumidores que siempre llevan la razón, son los clientes que llevan la razón. E igualmente digo de campañas que harían falta en el ámbito sanitario para evitar las agresiones a los profesionales de la sanidad. Esas son las campañas importantes que hay que hacer, no las otras campañas que resultan casi anecdóticas, aunque tengan un fondo, evidentemente, que también no hay que dejar pasar, como el de la violencia machista. Y dicho todo eso, ese dato de los 15 casos de violencia importante contra docentes que detecta AMPE se suma también a otros datos del CSIC que conocimos la semana pasada, como tú decías, de que 1 de cada 2 docentes de Córdoba admite que en sus centros hay casos de acoso entre alumnos. Es decir, al final, ¿de qué estamos hablando? De que la violencia se ha convertido en una herramienta, en una moneda habitual de uso en las aulas y que esto es un fenómeno que va increciendo, que sigue estando ahí una especie de cortinaje en el que no conocemos nunca del todo la verdad, pero que está creando una tensión, un estrés y unos problemas en la comunidad educativa que impide dar clases y que se echa en falta unas herramientas muchas más potentes para poder combatirlo. Pues efectivamente son datos muy preocupantes que también tendremos que hablar más seguro durante esta semana. Vamos con el deporte. Hoy es domingo, el lunes, ayer domingo no hubo fútbol en Córdoba, pero sí hubo el sábado y hoy quizá haya un evento fuera de lo deportivo que marca la agenda deportiva en este caso. Dice el diario Córdoba, Jesús León toma posesión hoy del Córdoba y nombra a sus consejeros. También habla el diario El Día de este tema. Oliver, se refiere al que fue socio, que ya no lo es, Luis Oliver se fija en el Betis para fichar. Y también en el diario ABC hay una referencia al deporte con esta foto de Gareth Bale. Bueno, llegó el día de la compra del Córdoba, de las acciones que ocurrió el viernes. Hoy, Junta de Accionistas, se supone que hoy León colocará lo suyo, será nombrado presidente, aunque hasta ahora ya ejerce, y el cambio se produjo incluso el propio sábado. Bueno, sí, todo ha sido muy rápido después de ese parón y de ese bloqueo al que asistimos, que parecía que había roto por completo las expectativas creadas. Finalmente el viernes firmaron la escritura en Madrid de compraventa. El precio aumentó en 1 millón, se desvinculó societariamente de la operación Oliver, que no del proyecto, porque Oliver va a seguir siendo el responsable del área técnica y deportiva y no sabemos cómo se establecerán las conexiones y los compromisos entre León y Oliver. Era privado, se supone. No lo sabemos de momento y hoy lo que toca es ir dándole oficialidad al asunto, es decir, la Junta General de Accionistas, en la que estará presente el hijo de González y los actuales consejeros, pasarán los trastes a Jesús León, conoceremos la composición del nuevo Consejo de Administración del Córdoba y posteriormente hay otra cita importante en Madrid de Jesús León ante la Liga de Fútbol Profesional para intentar desbloquear la situación del tope salarial, sobre todo que el Córdoba pueda tener dinero para acometer los fichajes que hacen falta y que todo el mundo coincide en que son muy necesarios. Han salido 2 jugadores, se ha rebajado un poco la deuda de 1,5 millones o el exceso de gasto que tuvo y ahora lo que se pretende es avalar una operación por la cual se permita aumentar en 1 millón o disponer de una cantidad de dinero que permita traer varios jugadores, porque se hablan de 5 o 6 jugadores, incluso se viene especulando con un entrenador nuevo. Se ha hablado en la última hora, nosotros lo publicamos así el domingo y otros medios han coincidido, la figura de Caparrós, de Joaquín Caparrós, pues bueno, que es totalmente conocido por parte de los aficionados al fútbol y un entrenador muy contrastado, ¿no?, en ese sentido. Empieza una nueva etapa en el Córdoba. La verdad es que el sábado, quienes pudieran ir al Arcángel, yo creo que lo más sobresaliente, aparte del resultado, que sigue dando esperanza, es la respuesta de la afición, ¿no? No sé si el sábado hubo como una especie de catarsis en el Arcángel, o de alivio, o de respuesta positiva del público, que hizo la mejor entrada de la temporada, y que yo creo que hay unos visos de esa unión que es muy necesaria para intentar lograr una proeza, que es ahora mismo salvar al Córdoba, que está a 7 puntos de la salvación, valga la redundancia. Jesús León, cuando la rueda de prensa del viernes le preguntó a alguien, bueno, ¿qué dice la familia, los amigos de este lío? Y él dijo que me metió un lío muy gordo. Tienen que negociar, creo que hoy, incluso con el césped. Tiene Tremont también un conflicto importante con el tema de Ciudad Deportiva. Tiene que conseguir
alguien que le facilite algún tipo de ingresos para poder elevar la capital social y tener capacidad para invertir. Y se encuentra bastante solo. Hay quien sospecha que Oliver sigue estando ahí a la sombra y que habrá un acuerdo entre partes, porque difícilmente este reto sea fácil de llevar para un hombre solo. León, que es joven, no es nuevo en este mundo. Es decir, León ha hecho 3 intentos por comprar el Córdoba, quiso comprar el Recreativo de Huelva, y es un hombre que compró acciones del Sevilla, fue consejero del Sevilla. Fue el tercer máximo accionista del Sevilla. Comprándole acciones, un 7% a Del Nido, del que, bueno, también se dice de Jesús León que pudo ser un testaferro del propio Del Nido. O sea, no es nuevo en esto. ¿Qué hay de bueno ahora mismo, o qué puede tener de bueno Jesús León? Pues que Jesús León cuenta ahora mismo con un arrope institucional fuera de lo común. Sí. Solamente había que ver el palco del Arcángel este sábado. La alcaldesa creo que era la primera vez que iba a un partido de fútbol esta temporada, la delegada del gobierno, el subdelegado del gobierno, y rostros que empieza uno a ver en el palco que no iban cuando estaba el señor González. Yo creo que con eso cuenta, y eso es muy importante, porque eso le va a abrir muchas puertas y le va a desbloquear muchos temas. Tendrá que desbloquear la Ciudad Deportiva Contremón, me imagino que el Ayuntamiento actuará de mediador. Él tiene muy buenas relaciones con Pedro García, el teniente alcalde de Urbanismo. En el apartado económico, pues ya digo, no conocemos del todo la letra pequeña de sus acuerdos con Oliver, de dónde sale el dinero para comprar al Córdoba, de dónde va a salir el dinero para hacer estos primeros esfuerzos necesarios para intentar taponar las vías de agua, de salida de agua que se están produciendo. Yo creo que cuenta con la empatía, con la afición, que es muy importante, y él lo sabe, y él es más inteligente en ese sentido que Carlos González, y sabe perfectamente que ahora es muy necesaria una labor de relaciones públicas y de recoser todo lo que se había descosido anteriormente, porque yo creo que al final va a generar una inercia, una dinámica de empuje que le va a favorecer en todos esos sentidos. La presencia de Campanero en la rueda de prensa y en el palco también muy sintomática, sí, un gesto bonito, yo creo que un gesto bonito de reconciliación con lo que ha sido el Córdoba siempre y con lo que parecía que había dejado de ser. Él mantiene muy buenas relaciones con Rafael Campanero desde que aterrizó por Córdoba para intentar hacerse con el equipo, pero sobre todo me pareció un gesto muy acertado de presentarse con una carta y una credencial como el presidente de honor, como diciendo, vengo con el Córdoba de toda la vida, ¿no?, que es el Córdoba al que todo el mundo nos extrañaba que había desaparecido, ¿no? Creo que son mensajes, como decía, que vamos a ver repetidos a partir de ahora, gestos muy necesarios y que van a ayudar a crear esa inercia positiva que es necesaria, por otro lado. Pero como un paréntesis, ¿verdad? Cerrar un paréntesis y traigo al presidente anterior, claro, y al nuevo, y me salto la etapa además González. El presidente de honor ya no iba al palco siquiera, lo habían denostado de alguna forma, lo habían arrinconado, ¿no?, en esa manera que han tenido los González de llevar este club, con lo cual lo primero que hago es sentarme y decirle a los aficionados, aquí estoy con el presidente, aquí estoy con el Córdoba de siempre, ¿no?, que es con el que la afición está más familiarizado. Bueno, pues en lo deportivo el Córdoba ganó, pasando mucho apuro, es cierto, no ganó sobrado, sí, pero bueno. Yo creo que en estos momentos no tenemos que echar cuentas del cómo, sino hay que ir al porqué, ¿no? Si son 3 puntos, son 3 puntos, y a partir de ahora vamos a contar muy poco que se juegue bien, mal o regular, sino que se gane, porque es lo único necesario. Efectivamente, quedan retos interesantísimos, importantísimos, y cada semana va a ser una final. Para terminar ya casi con la hora, una imagen de San Rafael en la portada del diario ABC. Quizá muchos de ustedes han visto ya la serie La Peste, que se está emitiendo por Movistar, creo que es, ¿no? Bueno, el diario ABC hace una traslación a Córdoba de lo que fue la peste en el siglo XVII, XVI, XVIII incluso, con este titular: Córdoba, ciudad diezmada en el siglo XVII con 3 plagas de peste. Imagen de San Rafael, porque San Rafael, quizá la devoción de San Rafael en Córdoba viene de aquí, de la peste. Efectivamente, se aparece al padre Roela anunciándole que va a custodiar, que va a proteger a la ciudad sobre la peste. De hecho, los primeros compases de esa peste que se produce en Sevilla en el siglo XVI no se producen con tanta virulencia en Córdoba, y parece que ahí es donde se le atribuye a San Rafael ese milagro, esa aparición al padre Roela. Sin embargo, luego en el siglo XVII hay 3 episodios de peste que hacen que la población de Córdoba, que empezaba el siglo XVII con 50.000 habitantes, acabe prácticamente siendo una ciudad de 20.000 habitantes a final del XVII. Por el camino se fueron casi 30.000 personas. A principios del siglo hubo una, que parece que no fue excesivamente virulenta, que vino del norte del país. A mediados vino la más virulenta, que entró por Levante, que creo que se dejó a 16.000 personas. Y la última se produce a finales del siglo XVII, 1680, que también dejó 6.000 muertos y tuvo ya virulencia incluso en la provincia. Esa epidemia de peste entró por Málaga, ¿no? Era una ciudad
que bueno, conocemos cuál es la composición del casco y de la judería, calles estrechas, insalubres, no había limpieza, que de hecho se ha hablado de que el origen de la peste ahora se ha descubierto, se está investigando que no está tanto en las ratas, sino como en la falta de higiene que había en las ciudades y que eran precisamente los seres humanos los que transmitían a las ratas y transmitían efectivamente la peste, ¿no? Es un pasaje muy interesante de nuestra historia, como ha retratado muy bien la serie de Alberto Rodríguez, de cómo las ciudades florecientes, en este caso sobre todo Sevilla, que era capital de Occidente prácticamente por su relación con las Indias, pues bueno, de repente una ciudad puede verse mermada hasta el punto de desaparecer, ¿no? Incluso en Córdoba también el problema que había era tomar la decisión de blindar por completo la ciudad para que no avanzase la peste, o dejarla abierta para que las relaciones comerciales se mantuvieran, ¿no? Incluso es muy curioso cómo las familias enterraban a sus propios muertos de peste en los corrales de las casas para que nadie se enterase que la peste estaba en esas viviendas, porque si se enteraban tenían que quemar las casas y lo perdían todo y tenían que marcharse. O sea que es un periodo bastante curioso. Se cita en el artículo el remedio de Alonso de Burgos, ¿no?, para acabar con la peste, muy curioso el remedio. Sí, el remedio de Alonso de Burgos, que está en nuestro callejero, era huir pronto y volver lo más tarde posible a Córdoba. Bueno, pues sí, se acabó con la peste, se acabó con la economía cordobesa, casi con la población durante el siglo XVII, fue tan terrible. Y supuso lo que supuso, porque nacieron nuevas ciudades a partir de la peste, porque fue una catarsis, hablábamos antes en el Córdoba, también la peste supuso un final de una etapa y un inicio de otra etapa. Sí, pues ya probablemente en el siglo XVIII es cuando se van reconstruyendo muchas ciudades y quizá ahí eso fue lo que mermó las posibilidades de Córdoba para haber sido una ciudad todavía más grande de lo que es hoy en día. Bueno, pues hasta aquí llegamos, no tenemos para más. Como siempre les digo, muchas informaciones que se dan en el tintero, así que acudan al kiosco, lean los periódicos, si no por internet. También quería hablar con Paco de las tabernas de ayer, pero en fin, haremos la próxima cita. Gracias, Paco, como cada lunes. Gracias a ustedes por estar. Les dejo como cada día con Ángeles Mellado, con el Café y Media. Mañana seguimos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, gracias por su atención.